el teórico del arquitecto Jorge Taberna, que nos habló del sitio y lugar de intervención, como para que ya se vayan acercando a los estudios del sitio. Por otro lado, vienen ustedes ya estudiando algunos complejos habitacionales referenciales, de manera que hoy vamos a ver entonces, o a cerrar o sintetizar un poco los conocimientos acerca de cómo es esto del agrupamiento y cómo son los modos algunos posibles modos para proyectarlo. Vamos con la diapositiva 2. Bueno, lo primero que quiero fijar son 3 conceptos, chicos, que van decantando de los mismos estudios que están haciendo ustedes. Por un lado, el concepto de agrupamiento, por lo cual ya decíamos en la clase anterior que podemos hablar de tipos de agrupamiento. En la facultad también le llamamos tipología, y son los modos de organizarlo, los modos de organización de ese conjunto de casas. El otro concepto es el de tejido urbano, tejido arquitectónico urbanístico, y el tercer concepto es el de territorialidad. Bueno, vamos a pasar ahora a aclararlos. Vamos, Jorge. ¿Se escucha bien? Bueno, sí, se escucha bien. A mí no me sale completa la diapositiva. ¿Cómo tengo que hacer? Ahí está, a ver. Bueno, no sé cómo escondo la barra del micrófono. Move el mouse porque si lo dejas abajo siempre te aparece la barra del micrófono. Movelo más arriba y desaparece. Bueno, está bien. Bueno, entonces ese concepto de agrupamiento lo vamos a reforzar ahora y retomando y anclando con la clase anterior. Sabemos que un agrupamiento es un conjunto de cosas, en este caso de casas, que están cohesionadas. El concepto de cohesión es como que hay una interrelación entre ellas muy cercana, que conforman una unidad. Y si consideramos que vamos a intervenir en la ciudad, a esta unidad la podemos tomar como un sistema, o sea, donde todas las partes, además de estar interrelacionadas, están como atadas entre sí. Si yo muevo una parte, se convierte en otro sistema. Vamos adelante. Por ejemplo, hay agrupamientos espontáneos, como decíamos en la otra clase anterior, en las culturas primitivas. O sea, allí no existía la proyectación, no existía quizás el arquitecto. Pero la idea de conjunto puede percibirse, por ejemplo, en estas culturas del Amazonas, donde vemos una serie de casas que pueden ser individuales o colectivas sueltas, que conservan entre ellas esa cercanía, esa idea de cohesión de los elementos que constituyen el conjunto, y que tienen que ver con distancias, con formas, con direcciones, en relación al campo que las contiene. En este caso, un claro en el bosque. Y que hay un conjunto, lo vemos a ojo, no hay fórmulas matemáticas para esto. Entonces tiene que ver con la interrelación entre las partes en ese campo en el cual se está proyectando, en nuestro caso, nuestro sitio, nuestro terreno. ¿Seguimos un poco más, Jorge? Bien, pero el arquitecto maneja elementos para que esto no sea algo espontáneo, aunque a veces quiera simular que este acercamiento uno puede querer simular de que, digamos, sea algo como más espontáneo o algo mucho más ordenado, para lo cual recurrimos a la geometría. Recurrimos a los desarrollos de los conceptos que nos da la materia morfología, y que luego nosotros aplicamos junto a las otras materias en esta, practicando una síntesis. En este conjunto, en esta clase le vamos a mostrar una serie de agrupamientos clásicos. Cuando digo la palabra clásico no me refiero al clasicismo griego, romano, sino clásicamente modernos, o sea, pertenecientes a la primera mitad del siglo XX, donde se sientan las bases. Y también vamos a hablar de algunos súper actuales, súper contemporáneos, para que vean cómo siempre, no desconociendo las enseñanzas que nos han dejado los arquitectos del pasado, se va pasando a la producción de nuevos conocimientos para que nos guíen en el futuro. Entonces,
cuando hay una intención arquitectónica, o sea, cuando interviene un arquitecto, con el recurso de la geometría y de la valoración del ambiente, a donde se va a insertar este conjunto, se maneja la composición de esa unidad del conjunto. Sigamos. Vamos adelante. Acá vemos claramente un conjunto que tiene muy pocas casas, que se acomodan en líneas paralelas, o sea, es una conformación muy simple, que de cualquier modo se va adaptando a la forma del terreno, que es irregular, y de este modo, y que da como a un espacio, a una pequeña plazoleta anterior, digamos, que tiene una forma circular, y de esta manera, digamos, como alternándose estas líneas, digamos, produciéndose un pequeño desfasaje entre una y otra, entre las cuatro casas, se produce esta unión, digamos, donde observando las plantas puede verse que las líneas están cruzadas, digamos, por otro cuerpo que es como transversal y se van tocando entre ellas casi como si quisieran darse la mano. Seguimos. Y es así como se concreta la idea de agrupamiento. Seguimos un poco más. Jorge. ¿Se desconectó, Jorge? ¿Qué pasa? Ah, eso, que había que pasar de diapositiva. No sé cómo te aviso, con un ruido. No, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que yo pasé Bueno. y había otra diapositiva de por medio entre una y otra. Está. Ah, bueno, creo que se comieron dos ahí. A ver, hacé para atrás. No sé qué pasó. Se comieron dos diapositivas. ¿Podés hacer para atrás? Me parece que no. Eran dos fotos del mismo conjunto. Es un lío para mí hacer para atrás. Si podés seguir desde acá, Bueno, o querés digamos, que digamos, entonces digamos que la forma organizativa de los conjuntos es lo que determina ese tipo, o lo que nosotros en la cátedra le vamos a llamar la tipología mayor o la tipología del conjunto. En esas formas de organización podemos reconocer, entonces, tipologías en líneas, en trama, a patio u otras que podamos encontrar en otros ejemplos. Seguimos una para adelante. Entonces, como les decía antes, hay una tradición clásicamente moderna en cuanto a las casas agrupadas, donde ustedes van a poder encontrar ejemplos en países como Inglaterra, Holanda, Rusia, de la primera mitad del siglo XX, que en general están inspirados en las ciudades ideales. Ustedes habrán sentido hablar ya en historia de las ciudades ideales que eran, digamos, propuestas en reacción a la ciudad recientemente industrializada y sus problemas. Los problemas de todo lo que es las familias viviendo abigarradas una arriba de otra, sin vivienda, etcétera, llevó a que algunos pensadores, arquitectos y sociólogos pensaran en estas ciudades ideales, como por ejemplo Howard, que fue el autor de la famosa ciudad jardín. Los primeros barrios de casas agrupales generalmente tenían un sentido social, eran propuestos o bien por las mismas industrias, que eran privados, o bien por los estados, y planteaban esta idea como de pequeños barrios, satélites respecto a la ciudad, con casas rodeadas con jardines. Seguimos. De cualquier modo, este concepto de casa ha penetrado muchísimo en la cultura de la casa individual y también de las agrupadas, y ha llegado hasta nuestros días. Considerando lo lleno y lo vacío del territorio urbano de la ciudad, entonces podemos hablar de tejido, dado que el tejido, que es la palabra que usamos en la Facultad de Arquitectura, en la Academia, para hablar de cómo se conforma la ciudad, y la organización de los espacios llenos y vacíos que la constituyen, o que constituyen un sector de ella, un sector como por ejemplo aquel donde estamos interviniendo nosotros, Barrio General Paz y su adyacente Barrio Juniors. Y a la vez, el conjunto que nosotros vamos a proyectar también, como contiene distintas casas, distintos espacios llenos y vacíos, también va a conformar un tejido dentro de ese tejido de la ciudad. Seguimos un poco más. El tejido en realidad es la respuesta que da el conjunto social, que da la sociedad, digo, por su relación con la geografía, con el suelo, con el clima, con la economía, etcétera, los vientos, el aire, el sol, etcétera.
Actualmente, también es notable, para que a usted esto les quede escrito, por eso tenemos apoyatorias escritas en las diapositivas para que el que quiera volver al teórico, como para recordar y refrescar, lo tenga. Actualmente es notable la creación de una nueva tradición, que ustedes pueden buscar en la arquitectura de algunos países, de los cuales voy a citar algunos, como España, Portugal, los Países Bajos, Europa del Este, Chile y Japón, entre otros. O sea que estos son países donde en este momento está habiendo como bastante producción de ejemplos que tienen, digamos, que están innovando, que están formando una nueva tradición. Vamos adelante. Acá estoy mostrando un conjunto muy pequeño que Malvina conoce muy bien, que algún día ya se los va a contar, que son las casas patio del Celrà. Es una alineación de casas que además cada una de ellas está conformada alrededor de un patio, además de tener otro patio, digamos, detrás, están armadas alrededor de un patio, pero entre ellas una simple alineación de casas paralelas, pero que está inserta, digamos, en un área urbana. Y van a ver ustedes cómo estas casas son como respetuosas del lugar. Vamos con la que sigue, por favor, Jorge. Y están conformadas por unas hileras, unas casas, digamos, adosadas unas con otras, donde, digamos, para adaptarse a la forma del terreno, las hileras, por ahí tienen casas que se desplazan y se giran o producen una traslación, y de este modo se adaptan al terreno, a la calle, que tiene una ligera curva, digamos, y que conforma una de las caras de este sitio, de este terreno. De esta manera celebran el lugar urbano. ¿Seguimos? Entonces lo que nosotros queremos es transmitirle esta posibilidad, seguimos más adelante, de que, digamos, este pequeño conjunto, además de resolver tipologías internas, lo que queremos transmitir hoy es cuáles son las posibilidades que tenemos para armar en relación a la ciudad o el lugar donde estemos interviniendo. Vamos adelante, les dejamos los ejemplos completos de todas maneras para los que los quieran consultar. Entonces, la idea del tejido urbano nos la puede dar el arte, seguimos más adelante, y también, seguimos por favor, nos la puede dar la biología, la industria, la artesanía, todas estas son imágenes de tejido. En realidad, cuando hablamos de tejido urbano, si hablamos de llenos y vacíos, seguimos, estamos hablando de una urdimbre, no estamos hablando de algo plano, sino de un conjunto de espacios que son tridimensionales, que están en 3 dimensiones. Cada época histórica tiene su tejido. En la ciudad vamos a encontrar distintos tejidos de acuerdo a las épocas. Y el tercer concepto es el de territorialidad. Cuando el concepto de territorialidad tiene que ver con la idea de tierra y la de pertenencia. Una obra de arquitectura que se tilde de tal, que sea importante, que sea una buena arquitectura, tiene un territorio que le es propio. Parece que imprimiera un sello en ese pequeño entorno que la rodea. O sea, en realidad se transforma ella misma en un lugar que condensa, referencia, representa al entorno y al contexto cultural. Lo que estamos viendo acá son las casas para Fukuoka de Rem Koolhaas. Seguimos adelante. Dejando esto, entonces vamos a decir que para armar este agrupamiento vamos a tener que tener algunas intenciones en relación a ese lugar urbano donde vamos a intervenir. Puede ser adaptarnos a ese lugar, si hay una carie, si hay un espacio baldío, un vacío, retejer, o sea, volver a conformar un tejido que sea por similitud, digamos, se asemeje al existente, o que querramos condensar, es decir, producir como una mayor densidad, una concentración, o distenderlo, abrirlo, algo para llamar la atención sobre ese lugar o producir una atención respecto a otros focos de atención que haya en el barrio, trabajar por contraste o producir un nuevo tejido. Seguimos adelante. Una más. Y entre esos modos de agrupar, vamos a encontrar, ya lo decíamos en la clase pasada, volverá para atrás, Jorge, por favor. No sé por qué se pasó de golpe.
Jorge. Para, Norita, vos me dijiste que la pasara, pero no importa, voy a No, intentarlo. la otra, te pasaron dos. Esa. Esta, déjala ahí. Vamos a encontrar conjuntos que se los ve como fragmentados, es decir, las casas se ven individuales o se ven bloques conformados por 2 o 3 casas que se los ve como separados, y a lo cual le vamos a llamar casas inmediatas. Y luego tenemos los conjuntos que son seriados, o sea que hay series de casas iguales que se presentan ya emblocadas, en bloques, entre los cuales vamos a reconocer las casas adosadas, quiere decir pegadas, que pueden ser todas repetidas e iguales o pueden ser apareadas, formando conjuntitos de a dos, o encastradas entre sí. Y en el sentido vertical vamos a encontrar casas superpuestas o apiladas, en modo simple o en modo encastrado también. O sea que los encastres pueden ser en horizontal y en vertical. Vamos con la que sigue. Acá estamos viendo, por ejemplo, un conjunto de casas que tiene mixtos. O sea, hay casas sueltas y hay casas que están arrimadas entre ellas o adosadas. Seguimos una más. A lo largo del teórico vamos a ir repasando estos conceptos. Seguimos otra más. Esa variedad en ese conjunto permite, digamos, que no desarrollar una cierta monotonía, sino una variación espacial en el recorrido. Entre las que son las casas seriadas y emblocadas, que son la mayoría de las que encontramos, vamos a reconocer las alineaciones simples, que pueden ser regulares o irregulares, rectas, no rectas, paralelas en peines y a patios o en patios. Seguimos un poco más y lo vamos a ver directamente en las imágenes. Seguimos un poco más. Cuando esto se da en la naturaleza, a la vez coexisten, digamos, otras intenciones, como son el aprovechamiento del aire, del sol, del viento, e inclusive la interactuación de la forma superficial del terreno, lo que hoy le llamamos topografía. Seguimos un poco más. Una más. Esta alineación muy simple de Le Corbusier, que la pongo, ahí se pasó de golpe, se pasaron dos, Jorge, no sé lo que pasa con la compu. No, ¿sabés lo que pasa, Bueno, Norita? Hay un delay, no sé qué es lo que pasa, que llega más tarde la imagen que la voz. Vamos a tener que disimular esos problemitas porque yo no sé en qué momento vos me decís que pase. Bueno, pero acá se pasó Sí. un ejemplo y este está otro, pues está por la mitad, o sea que me corta por completo Bueno, el dale, teórico, no sé espera un cómo puedo minuto hacer. entonces, espera un minuto, voy a ver cómo puedo arreglarlo. ¿Cómo se pueden pasar de a una las diapositivas? No, el Cuando yo problema quiera es que pase dos, que ya. cuando estoy, bueno, es un problemita técnico. Para. Ahí, no, una más, ahí. ¿La dejo Estas ahí? son alineaciones simples de un proyecto muy clásico, que siempre lo muestro, que son las famosas casas de pescador de Le Corbusier, que como verán no tiene ninguna variación, pero es la topografía la que permite, digamos, una variación en los recorridos, en el disfrute de las visuales y en todo lo que es, digamos, toda la cohesión del conjunto. Vamos con otra. Ahora paso. Este otro conjunto que también se encuentra, digamos, a las orillas, podemos hablar de conjuntos también que se encuentran en las periferias de las ciudades, donde es posible encontrar terrenos más amplios y también más baratos. Es un conjunto muy simple de casas que se van alternando, una mira hacia un lado y la otra hacia el lado opuesto, pero que de todas maneras son casas de ahorro energético, donde especialmente la zona de estar y dormitorios están muy bien orientadas, y el alternarlas de este modo produce, digamos, y ponerlas en unas alineaciones curvas, pasamos a otra diapositiva, permite una cierta variación espacial en los recorridos, permite que no se vea monótono y un total aprovechamiento de lo que es la luz del sol por el lugar en donde se encuentra. ¿Seguimos?
lo cual calefacciona las viviendas. Acá arriba, en el ángulo superior izquierdo, se ve, digamos, esta alineación de casas que son todas iguales, pero están hechas en grupos, están presentadas en grupos de A2, donde unas miran hacia un lado y otras hacia el otro, lo cual da esta alternancia, digamos, de la parte alta de los techos. Seguimos una más. Y sin embargo, en el gráfico que vemos en el ángulo inferior derecho, estamos viendo cómo los espacios sociales, los espacios digamos, de mayor uso de la familia están perfectamente bien orientados. El ejemplo queda completo, vamos al próximo, no me voy a detener en otros aspectos, simplemente seguimos, lo dejamos completo porque no nos vamos a detener hoy en las tipologías internas. Seguimos, una más. Y también otra cosa a la que me voy a referir es al hecho de que aun cuando produzcamos una arquitectura que en principio, por estar simplemente alineada o adosada, pudiera resultar monótona, nos permite armar con diferentes tipologías una situación de mixtura social, mixtura en cuanto a los modos de vida, intergeneracional, etc. Seguimos una más, donde también podemos reconocer que aproximadamente en estas situaciones que son fuera de lo urbano, más o menos un 50% del terreno queda disponible para espacios descubiertos comunes. En las situaciones de la ciudad, en cambio, es lo que se establece por norma. En nuestro caso va a ser un 70 y un 30, por ejemplo. Seguimos un poco más. Dale, vamos. Otra más. Cuando consideramos este conjunto, por ejemplo, que está en México, que es uno de los proyectos actuales, que está resuelto con una simple alineación de casas, que aparentemente son todas iguales, cuando observamos las fotografías vemos que tienen algunos cambios. Inclusive los arquitectos dejan espacios vacíos que pueden ser utilizados como terraza para mirar las montañas, para mirar el cielo, y que también las familias comienzan a apropiarse y las pueden usar como espacios para estar, espacios intermedios, o bien los llenan generando una ampliación de la vivienda, digamos como nuevos dormitorios o nuevos espacios de estares íntimos, que por la fuerza de la morfología y los elementos unificadores, como son las escaleras, los basamentos y el coronamiento con esos techos planos que los van uniendo en bloques, que tienen apenas una pequeña alternancia, digamos, de cuerpos de a 3 casas, digamos, que se desfasan un poco, entran y salen, es el único movimiento y realmente tiene una hermosa conversación con su entorno. ¿Seguimos? ¿Seguimos un poco más? ¿Otra más? Bueno, y para eso yo les traigo acá algunas técnicas, algunas cosas que he venido razonando a través del tiempo, digamos, que es tan solo como para concientizar los procesos con los cuales nosotros podemos llegar a proyectar. Entonces no olvidemos, primero tenemos que tener algunos criterios en relación a la ciudad, a lo que queremos lograr, a una idea que podemos tener, que puede estar conectada a algo que hayamos visto analógicamente, etcétera, etcétera, o a una tipología pretendida. Y por otro lado tenemos que ver cómo afrontamos este proyecto cuando estamos ahí con el papel en blanco y el terreno en blanco. Entonces, yo hablo de modos o de técnicas para armar esta composición. Y la primera herramienta es utilizar una modulación, como ya sabemos, como lo hemos hecho en la casa individual también. Y allí lo que hemos venido describiendo, el alinear, que puede ser por repetición, armando series que pueden tener variaciones o que pueden ser trabajadas como casas apareadas. El montaje, que puede ser por apilamiento o emblocamiento de casas, la sustracción y la fragmentación conectada o inconexa. Ahora lo vamos a ver. Vamos, adelante. Bueno, aplicados distintos modos y técnicas de agrupamiento, resultan espacios comunes, como calles y veredas internas y patios, tanto como espacios que intermedian
entre cada casa y estos espacios comunes. Vamos adelante. Una más. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, simples alineaciones que van conformando una calle interna. Y esa calle interna a la vez dan a pequeños jardines, cocheras o espacios para dejar el auto, digamos, que van intermediando, que van entrando a porches o pequeñas glorietas o parras, etcétera, que están permitiendo el ingreso a las casas. O sea, que se producen tres tipos de espacios, lo cual no es obligatorio, pero es una posibilidad que hay que analizarla en relación al clima del lugar, ¿no es cierto? Estamos en Córdoba, entonces tenemos los espacios que son propios de la vivienda, que son cubiertos, los propios de la vivienda, que son intermedios, y los espacios comunes, de los cuales hay intermedios y descubiertos. Seguimos, por favor. Bueno, estas casas, por ejemplo, del arquitecto Álvaro Siza, en Portugal, también son alineaciones muy simples, pero que gracias al manejo de la topografía y algunas otras decisiones que tienen que ver siempre con lo urbano, recuerden chicos la relación de lo que sucede en el terreno con el barrio, el sector, la ciudad, hace que no se vea tan monótono. Seguimos un poco más y entonces el arquitecto va generando, además del clima particular, seguimos por favor otra más, además del clima particular de cada una de las pequeñas calles, de estas callejuelas y de estos patios, con esta arquitectura blanca tan del Mediterráneo, tan española, bueno, o portuguesa en este caso, que es como más, que sería lo más doméstico, también genera como una arquitectura supuestamente de acueductos, puertas y puertos, digamos, para los estacionamientos, que le da una configuración más de ciudad, le da algo así como una mayor representatividad. Y de este modo se evita la monotonía y se va poniendo todo lo que sucede en el terreno, todo lo que va componiendo, lo va poniendo en relación al paisaje y a la idea de dentro, fuera del agrupamiento. ¿Seguimos? Una más. El mismo arquitecto, en esto te estoy mostrando como obras muy clásicas, que ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, pero que son siempre los grandes referentes. Nosotros el otro día decíamos que lo que diferenciaba un agrupamiento de una casa colectiva era el hecho de que podíamos ingresar desde el terreno, desde el espacio común o desde la calle a cada una de las casas. Y también dijimos que podía haber situaciones intermedias. Este conjunto del mismo arquitecto Álvaro Siza, que se da en Bouzá, también en Portugal, es un conjunto bastante seriado y repetitivo de casas todas iguales, que son dúplex, tiene 4 pisos y se dan 4 tiras en un terreno triangular. Lo que sucede aquí, que los dúplex que están, digamos, hay un dúplex abajo, a nivel de la tierra, y hay otro dúplex que está montado encima, como creando un suelo artificial. A unas casas se accede desde los patios, como estamos viendo, vamos a la otra diapositiva, una más, y a las otras casas se accede, no, bueno, ahí se fue, se accede desde la otra fachada, que como vemos es más representativa, por una escalera común que luego sale a los corredores que están sobre los patios, y así se accede al dúplex que está arriba. Pero lo interesante que en la punta de cada uno de estos grandes bloques se generan estas formas libres, si se quiere más lúdicas, que generan los espacios sociales, que colaboran para la reunión de los habitantes o para ubicar distintos tipos de actividades que van variando en el tiempo. De manera que el conjunto también invita a la interacción social, digamos. ¿Seguimos? Una más. Bueno, acá vemos otra de las tiras,
con uno de los espacios sociales, y tenemos el corte con los dos dúplex apilados. Seguimos nuevamente. Vamos. Estas otras casas, que también pertenecen a la segunda mitad del siglo XX, están hechas por el famoso arquitecto Van Eyck. Estoy tomando estas tradiciones ahora en este momento de los Países Bajos. Y eran casas un poco más parecido al tema de Córdoba, ¿no? Las casas se van poniendo muy viejas, algunas se demuelen, otras no sirven más, hay terrenos que han quedado vacíos, y este arquitecto se encargó de reponerlas, lote por lote. En este caso son conjuntos, pero de casas, digamos que son propiedades individuales. Esto hace a problemas diferentes que les planteaba el otro día, y lo que tienen es un comercio por debajo, y las casas se desarrollan arriba. Puede ser que en alguno de nuestros conjuntos nosotros tengamos la necesidad de poner contra la calle, a lo mejor una casa comercio, o una casa que ofrezca algún otro tipo de servicio, como para oficiar de puerta o para colaborar con la interacción social de los habitantes. Seguimos, por favor. Una más. Acá tenemos, nosotros les dejamos de todas maneras registradas cómo se da, cómo se accede desde la calle, en algunos casos, y a las otras tipologías desde el patio interior. Seguimos un poco más. Y he tratado de mejorar esta fotografía, porque son conjuntos viejos, de los cuales no se consigue mucho actual, pero de los cuales se aprende mucho, ¿no? Acá estamos viendo cómo al dúplex que se da por encima del negocio se accede desde la esquina, digamos, por una escalera que está cubierta en vidrio, que tiene una tecnología en seco y demás. Seguimos, adelante. Bueno, y estamos en hoy, y tenemos el estudio de Ferrater, que es un viejo arquitecto español, catalán, que luego se combina con el estudio de su propio hijo y otro estudio más, y otros arquitectos más jóvenes, que están, les estoy mostrando distintas combinaciones de casas en línea, ¿no? Que producen estas casas para Sant Cugat de Vallès, que es un lugar de la Cataluña, que son casas a patios y que están desplazadas. Y entonces este es el juego que plantean, un poco para romper la monotonía. Seguimos, se están organizando como en tres niveles, de los cuales les estamos dejando aquí el registro. Y lo interesante, seguimos más, por favor, una más. Lo interesante es que están armadas alrededor del tema de una plaza, de manera que tenemos las calles que rodean el predio, tenemos las pequeñas calles internas que permiten acceder a cada una de las casas, disponer los autos, y por otro lado, también dan, digamos, a esta plaza, donde hay una preexistencia, una construcción muy antigua, donde se va a dar el centro social de este agrupamiento. Como vemos, concurren muchas geometrías al lugar, que va a ser una situación similar a la que le va a suceder a ustedes, y entonces los arquitectos tienen que tomar decisiones. Y por este motivo es que les estoy mostrando cómo es necesaria la modulación, y sobre todo cómo se pone este conjunto en relación a los límites y a la forma del terreno. Seguimos un poco más. Vamos. Y cada vez vamos entonces incluyendo nuevas variables. Hoy en día nuestra cátedra por lo menos considera que el auto es un derecho. Es decir, ya vivir en una ciudad y no poseer un auto, se va a volver, si no, salvo en las ciudades que tienen medios de transporte espectaculares, no sé, como puede ser Madrid, o Barcelona, o otras ciudades. Hoy en día los vehículos, y sobre todo en las grandes ciudades, se constituyen en un derecho igual que la casa, igual que los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Seguimos entonces, vamos incluyendo nuevas variables al agrupamiento. Vamos con otras, Jorge. Por ejemplo, este es un conjunto de pocas casas, donde ya las alineaciones se van complejizando, conforman peines, ¿eh? Entonces, un modo de poner estas alineaciones es a modo de peines. ¿Qué nos permiten los peines? Generar patios entre algunas de estas líneas. Esta es una alineación que tiene, fíjense, dos tipos de fachadas. Hacia las dos calles
quedan a los costados, tienen una fachada más representativa, más alta, donde se dan las casas, que tienen 3 niveles, que son más altas, y hacia el centro del terreno van descendiendo en modo escalonado, donde se da una calle interna, también tenemos pequeños patios, uno por cada bloque, y a la vez tenemos terrazas de las casas más altas sobre las casas más bajas. ¿Y dónde están los autos? Y en este caso se los ha separado, y se los ha metido por debajo, para que realmente lo que se genera arriba se pueda realmente ser bien usado, sea como peatonal interna, sea como patios de juego y de reunión de los vecinos. Claro, es muy importante, y acá se los he dejado escrito, ver cómo se contempla la estructura estructural de estos conjuntos donde ponemos los autos abajo. En otros años ya algunos alumnos lo han hecho, puesto que los autos no pueden estar dando vueltas entre columnas cada 3 metros. Entonces, quien tome alguna decisión así ya va a ser asesorado por su docente para que puedan ustedes trabajar, digamos, como más cómodos. Sigamos un poco más. Les dejamos toda la documentación. Seguimos. Y acá se ve, ¿no? O sea, al ver puestos los autos abajo, nos permite generar esos patios internos y nos permitió liberar esas callejuelas arboladas internas y demás, y las terrazas. Otro problema puede ser también solucionarlo con garajes particulares, uno para cada auto. Además de lo que pueden ser cocheras semicubiertas con enredaderas, pérgolas, con plantas trepadoras y demás. En este caso se trata de un bloque completo, son casas agrupadas, pero que están directamente tan adosadas que son un bloque, prácticamente una sola fábrica, un solo edificio, y cada una tiene su garage particular. Seguimos, otra más. Y en este otro caso, que son otras casas de Aldo Van Eyck, las fotografías también son un poco viejas, no conseguí otro ejemplo, por lo menos no tuve tiempo para conseguir otro ejemplo igual. Están medio nivel más abajo los autos, como puede verse en la fotografía, y medio nivel más arriba se arranca con el nivel de las casas. De este modo, cuando entro en el terreno no soy recibido por el auto, soy siempre recibido por los jardines, los desniveles, las escaleras, la gente tomando fresco, etcétera, etcétera. Y el auto está medio nivel más abajo. Seguimos un poco más, queda registrado el nombre, el arquitecto y el lugar, para que ustedes lo puedan buscar también por internet o los medios con los que puedan, ¿no? Seguimos. Una más. Vamos con otras técnicas, el emblocamiento, entonces. ¿Cómo se pueden conformar estos bloques? Plantea la unión de casas, posibilitando que el conjunto se vea como un solo bloque, tanto como su integración con bloques de vivienda colectiva o edificios preexistentes. Los bloques pueden encontrarse inmediatos o completamente unidos, a veces conformando un solo edificio. ¿Seguimos? Este es el caso de estas viviendas, que son, digamos, viviendas bajas, pero que se amarran a otras viviendas que son colectivas. En las viviendas bajas individuales se puede acceder directamente desde la calle, y por otro lado son visibles hasta los servicios de cada una, y todos sus pequeños jardincitos o retazos de espacios abiertos al exterior. Mientras que las viviendas colectivas, que son más altas y están detrás, lo que poseen son terrazas. Ya aclaramos el otro día que las casas colectivas son tema de arquitectura de tercer año. Seguimos. Acá estamos presentando un concurso que hubo, que creo que era estudiantil, donde vemos distintos modos de emblocar, ¿no? Desde pequeños bloques constituidos por un par de casas, bloques de 3, de 4, de 6 casas, etcétera, según el modo con que nosotros vayamos previendo conformar este agrupamiento. ¿Seguimos? Y yo les voy a mostrar ahora estos ejemplos que les dejo asignados. Han sido muy comunes en Buenos Aires, por la zona de San Isidro. Por ejemplo, los que realizó el estudio AFRA, que son verdaderos bloques que se ven como un solo edificio, constituidos por
un pequeño número de casas, tal como tienen que solucionar ustedes, y que han resultado realmente un éxito, donde los arquitectos han venido trabajando con el código, con el mercado también, qué es lo que la gente esperaba obtener, o qué querían tener como oferta, o qué podían pagar o comprar, y por otro lado también con lo que la naturaleza, el clima, el ambiente está pidiendo. Seguimos, entonces, siempre en un agrupamiento de casa, como en cualquier otra arquitectura, concurren todos estos condicionantes. Este otro conjunto, entonces, que les muestro, vamos cada vez complejizando más. En este conjunto los bloques ya comienzan a constituir un conjunto de casas a patios. Los patios no solo son propios de algunas de las casas, sino que además hay patios comunes como una sucesión, como un conjunto, como se ve en la maqueta que estamos presentando, hay una asociación, digamos, de patios en forma inclinada respecto al lote, y se conforma claramente la continuidad de lo que es la fachada de la cuadra, y una idea de puerta común, que tiene por supuesto una escala diferente a lo que es la puerta de una casa. Y lo que estamos viendo es la puerta de un conjunto de casas. Seguimos, vamos a pasarlo. Es del arquitecto Ripoll, bueno, y otros asociados. Acá estamos viendo el tema del retejido, que es otro de los puntos que toqué anteriormente, cómo ellos deciden volver a tejer un tejido, algo que faltaba en ese lugar, algo que se percibía o como una carie, o como un bolsón, o como un lugar que fue demolido o que nunca fue construido, y cómo ellos, observando mucho el tejido circundante, tirando líneas, valiéndose de la geometría existente, que la más de las veces la misma normativa la ha determinado, además de algunos elementos naturales, como puede ser esta inclinada que está por aquí, ¿no? Pero la normativa, las más de las veces, va determinando esa granulometría que tiene el tejido, ¿no? Bueno, acá estamos viendo el conjunto, no me voy a detener en la cantidad de bloques, pero hay, digamos, a lo largo y también a lo ancho, hay transversales a ello. Seguimos un poco más. Y lo que tiene de interesante, entonces, que estos bloques se conforman por apilamiento. Para que ese apilamiento se produzca, es necesaria esa modulación, de la cual hablábamos al principio, que es una modulación que me la da lo funcional y lo tecnológico. A partir del ejercicio de la casa individual, que ustedes ya han realizado, ustedes tienen tomado una experiencia. ¿Cuántos metros cuadrados, qué proporciones son necesarias para constituir un dormitorio para 2 personas, sea matrimonial, sea de cama separada? Un espacio de estar para 2, 4 personas o para 6, 8 personas. Es decir, eso nos va a ayudar a determinar una modulación que luego no es un elemento restrictivo, sino que es un elemento de creatividad. Y este ejemplo lo está mostrando. Consta de 3 plantas que no es una igual a la otra, pero está, como se observa así a simple vista, está basada en una modulación. Y lo que sucede es que va planteando una mixtura de diversas tipologías internas para distintos tipos de familia, y también, incorporo algo de lo cual ya hablé antes, va creando suelos artificiales. A algunas se accede directamente desde la calle, a otras desde los patios interiores, y para otras hay que subir escaleras y se generan patios o corredores en altura, terrazas en altura, que permite ingresos a unidades menores que se encuentran a lo mejor en el tercer nivel. Seguimos. Ya ustedes tendrán la oportunidad de verlo mejor, el que se interese por esto. Acá están los patios compartidos, se ve claramente cómo se van conformando estos suelos artificiales a distintas alturas, lo que permite ingresos también siempre desde el exterior, y estas forman parte de estos complejos que les decía que son intermedios, no son ni vivienda colectiva ni individuales agrupadas en el sentido tradicional. Seguimos un poco más. Entonces, estos son conjuntos que ya nos van tirando líneas hacia adelante. Fíjense que a pesar de tener un sentido social, fíjense cómo se trata de buscar una calidad
en lo que son los intersticios, los patios laterales, el tratamiento de las medianeras, todos con recursos muy simples y económicos, como las casas también van generando estos huecos, estas porosidades que permiten tener sus propios espacios intermedios, aunque se encuentren a un nivel superior. Seguimos. ¿Seguimos? Bueno, vamos a hablar de la tecnología en otros momentos, pero nosotros les dejamos la documentación completa, la interioridad con mucha flexibilidad. Ya luego vamos a tener un teórico dedicado a estos temas. Y acá les muestro otro tipo de emblocamiento. Este arquitecto Peter Barder, ya le traje una obra la otra vez, es uno de los estudios en este momento en Londres que más está trabajando con los asuntos sociales, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve estas viviendas no parecen ser viviendas del Estado, porque permanentemente está buscando cómo contradistinguir este tipo de complejos, cómo darles un pequeño plus ambiental a pesar de ser complejos bastante económicos. En este caso, el terreno tiene una forma muy particular y está rodeado de calles en múltiples direcciones. Seguimos adelante. Fíjense que el complejo está basado en un fuerte basamento y las diferencias tipológicas se plantean hacia arriba, casi como jugando con esas habitaciones superiores. Y lo que yo les he trazado acá son las múltiples líneas de todas las persistencias que están alrededor. Un trabajo que también van a hacer ustedes, ¿no? Para empezar, las calles y sus direcciones, los edificios más fuertes, como para ustedes puede ser el neuropsiquiátrico u otros que pudieran encontrar, etc. Y todo eso le va dando como una idea para poder armar estas tiras, que a pesar de ser tiras, de ser hileras, como le decimos, casas en hileras, al igual que los otros ejemplos que les mostré, tienen sus pequeñas variaciones que siempre tienen que ver con el entorno y es lo que hace que no sean monótonas. Seguimos un poco más. Vamos. Adelante. Eso le lleva al planteo de las calles interiores y por otro lado influye también en el interior, influye en la forma de las viviendas y en su disposición entre los espacios más vacíos, que son los sociales, y los espacios más llenos, que son los de servicio. Ya lo vamos a analizar y lo vamos a ver, pero fíjense cómo hay dos modulaciones diferentes, una rotada respecto a la otra, y el entrecruzamiento entre las dos va definiendo esta morfología de las casas interiores, haciendo que casi no haya una casa igual a la otra. Son muy pocas las casas que son iguales. Y esto es un plus que nosotros consideramos para el agrupamiento. Sin embargo, hay una misma genética, y esta es una palabra que quiero que anoten. Sobre una misma genética encontramos varios hermanos. Sobre un mismo ADN encontramos tipologías hermanas. Este concepto lo guardamos hasta que en el próximo teórico, posiblemente que el arquitecto Taberna, vamos a tratar estos temas. Seguimos un poco más, vamos adelante. Este conjunto desde ya es muy interesante desde mi punto de vista y le dejamos la documentación completa también. Seguimos, o casi completa, ¿no? Ustedes tienen siempre el nombre, el año y demás para que lo puedan buscar en internet. Otra de las técnicas dijimos que era la sustracción. ¿Y esto para qué sirve? Para aquellos a que les cuesta un poquito más, ustedes vieron que la semana pasada el arquitecto Taberna les dio un cierto porcentaje de ocupación del terreno en cuanto a superficies cubiertas en relación a las descubiertas. Si nosotros consideráramos el sitio como todo un lleno, podríamos cavar, sustraer aquellos espacios descubiertos que en nuestro caso, como estamos adentro de la ciudad, la norma nos está exigiendo. Recuerden siempre que las normas nos plantean un máximo. Nosotros podemos usar ese máximo o podemos usar menos, podemos aumentar en alguna medida los espacios descubiertos y disminuir los cubiertos o
usarlo de otra manera, eso ya queda a gusto y les va a ayudar un poco todo el asesoramiento que le pueden dar sus docentes de taller, porque tampoco es cuestión de que hagamos el campo adentro de la ciudad. La ciudad requiere una cierta densificación, requiere una cierta consistencia habitacional para que realmente se dé la interacción social, para que sea una ciudad. Seguimos un poquito más. Entonces, ¿qué se consigue con sustrayendo? Se consigue crear una tipología de agrupamiento que es en patios, que contribuye, por supuesto, a una mayor calidad. Primero, porque aumentamos la cantidad de luz, de aire, aumentamos en el interior de las viviendas, aumentamos la cantidad de visuales, aumentamos el disfrute en espacios descubiertos e intermedios por cada una de las tipologías. Entonces acá les dejamos algunos ejemplos, como estas casas en Matosinhos, de Souto de Moura, que son en Portugal, seguimos. Parece que el suelo fuera todo un lleno que lo hemos ido cavando y está planteando alineaciones de dos tipologías, o estas de Sanaá, que plantea un sinnúmero de tipologías diferentes y se pone casi como a jugar arriba del terreno con estas tipologías, planteando algunas que son hasta como bastante graciosas, ¿no? Casas para jóvenes, casas para ancianos, para familias constituidas, etc. Seguimos un poco más. Vamos adelante. Y estas, por ejemplo, del grupo MBRDB, que es un equipo de arquitectos holandés, donde también casi en esta forma un poco lúdica, digamos, toma un terreno y plantea una innumerable cantidad de tipologías. Vamos con otra de Jorge, por favor. Donde algunas ya son estas tipologías que son como más grandes y más importantes, para las cuales se desciende inclusive y están planteando otras tramas interiores, circulares, cuadrangulares, etcétera, ¿no? Seguimos, por favor. O esta otra, vivienda social en Mercadal, fíjese, esta ya es de tipo social, que reconstruye toda la fachada de la cuadra, el tipo de casa blanca muy, muy española, muy del Mediterráneo, la sucesión de patios, y sin embargo hay una variedad en esa fachada, no es la cosa monótona, las casas tienen un plus con estos patios que le dan una mayor iluminación y que nos están permitiendo prácticamente a 4 espacios tener una iluminación, un aire y unas visuales pertinentes. Seguimos un poco más. Seguimos. Esa idea se transmite también a los espacios circulatorios. O este otro caso, que si bien es una casa colectiva, se los muestro por la originalidad de la idea. Se trataba de un terreno completamente irregular, donde había que poner una cantidad de casas aproximada como la que tienen que poner ustedes, entre 6 y 7. Y los arquitectos decidieron plantear un patio corazón. Esto es uno de los grandes ejemplos para mí de los años 70, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, otros dos arquitectos españoles que generan este patio. Como las casas eran muy pocas, deciden plantear una irregularidad y no una regularidad. O sea, a veces ganan las propuestas que van por el camino contrario, digamos. Deciden plantear una cierta irregularidad y no por eso dejan de concentrar algunos servicios o de llevar hacia la periferia de las propuestas los servicios en otros casos. Seguimos un poco más y toda la idea, vamos con la que sigue, que es muy importante para que se comprenda, de esta maqueta realizada en una caja donde me dibujé el terreno, lo tomo en 3 dimensiones y decido plantear ese patio corazón. Para mí es una idea magistral, prácticamente, y por eso me gustaba que la conocieran. Seguimos un poco más. Entonces a veces hay una idea forma que
que marca fuertemente la propuesta, ¿no? Y bueno, este último modo, que es el del encastrar, que permite como técnica jugar aún más todavía con espacialidades no tradicionales, aumentando la cantidad de visuales internas y externas, manejando interiormente de cada casa una circulación más por el descubrimiento, más donde prevalece la experiencia del usuario, sea el que habita o el que visita, y la multivisión, algo así como los ojos de la mosca que ven para arriba, para abajo, que pueden ver varias cosas a la vez, ¿no? Encastrar las casas, además de apilarlas, encastrarlas en horizontal o en vertical, puede ser también una buena propuesta para ustedes. Recuerdo un viejo conjunto, Masorbo, en una isla de la laguna de Venecia, que ya encastraba. Y tenemos estos supermodernos que, utilizando esta tradición, seguimos, pasan a repetir esta técnica. Desde estas que son 2 casas simplemente, de los MBRDB, en Utrecht, les dejamos la documentación completa, pero las 2 casas tienen las 2 visuales, la de adelante y la de atrás, se interpenetran, por supuesto que eran como familias amigas en este caso. Seguimos, además de ser, siempre tenemos que contextualizar los ejemplos, ¿no? De ser una sociedad donde podemos tener estas grandes vidriadas, que a nadie le importa, nadie te va a robar, nadie te va a asaltar, bueno, pero eso hace, digamos, a la morfología exterior, pero en lo interior está un poco lo que yo les digo, ¿no? Esta posibilidad de no plantear una casa que es un sándwich, sino de plantear una casa que tiene múltiples posibilidades vivenciales para cada uno de los usuarios, para cada uno de los habitantes de ambas casas. Seguimos un poco más. Rapidito, les dejo la documentación completa. Acá está el corte, que es muy, muy significativo, y ve cómo estas casas se encastran. En realidad hay varios cortes, pero el que tenemos a la izquierda es como el más fácil de comprender, digamos, de dibujar también. Y ya tendrán ustedes la posibilidad de analizarla. Es un poquito compleja, pero puede haber encastres más simples, digamos. Seguimos, por favor. Y como conjunto, entonces, ya cerrando los ejemplos, le planteo esto que tiene una idea de fragmentación, una fragmentación en un terreno que es longitudinal y angosto, podría ser parecido al de ustedes. Se define por fragmentación, que además de la cual tenemos una fragmentación conectada entre algunos bloques o cuerpos, y también la otra que es inconexa. Hay viviendas, por lo tanto, las que llamamos inmediatas. Y estos encastres se dan sea entre las tipologías internas y también entre estas y espacios comunes para los habitantes. Seguimos. Seguimos una más. Bueno, les queda la documentación, estamos viendo los encastres. Acá hay una tecnología, digamos, en seco. Seguimos un poco más. ¿Eso qué es madera? ¿Esto En madera? este caso estamos viendo madera, enchapados en madera, de todo un poco. Hay estos conglomerados maderósicos de distinto tipo, bueno, que son distintas marcas y demás en los distintos países, como los USB, por ejemplo. Seguimos un poco más. Nosotros vamos a priorizar la vía húmeda para que ustedes puedan congeniar un poco con la cátedra de construcciones, pero puede haber partes que ustedes, según si el docente les autoriza, de acuerdo a cómo venga el proceso de cada uno de ustedes, puede haber pequeñas partes que ustedes puedan solucionar con vía seca si quieren compartir 2 tecnologías. Seguimos más adelante. No me voy a detener más que en la calidad de lo que estamos viendo, a pesar de su economía, y lo que se puede lograr con estas tipologías encastradas. También están encastrados los espacios vacíos. Les ruego que observen que no siempre estamos viendo la arquitectura desde el lleno, la estamos viendo desde el vacío. De acá viene todo este razonamiento que vamos haciendo. Seguimos, por favor.
Recuerda que los vacíos también son volúmenes. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a afrontar nosotros? Seguimos un poco más. Vamos, que estoy cerrando. Vamos, que nos vamos al lugar. Y entonces nosotros vamos a tratar un intersticio que es longitudinal angosto, pero no tanto, que se encuentra entre dos calles en un terreno triangular. Nuestro sitio es rectangular, pero tiene un lado distinto, por lo tanto es un trapecio, como decía Jorge, del cual yo hablé la semana pasada, y hay que ver cómo lo tomamos. Si lo tomamos como un trapecio o lo tomamos como un intersticio entre dos medianeras. Seguimos un poco más. Vamos. Para ello, vamos, como otros alumnos de otros años, vamos a analizar ese tejido que lo circunda. Ya sus docentes los van a guiar con esto. Podemos trabajar con líneas mediante los distintos sistemas informáticos que ustedes tienen. También sobre la maqueta electrónica. Seguimos, porque los tejidos, recuerden, no son solo planos, son tridimensionales. Y podemos pensar en que también hay tejidos más blandos. Si nosotros pensáramos en la placita, en la posibilidad del verde que pudiéramos proponer allí. El arquitecto siempre va un poquito más, esa placita cada año que pasa está un poco más deteriorada, y ahora que han armado un obrador allí, me imagino cómo va a terminar. Seguimos un poco más, y entonces, por analogía, podemos como idear un determinado tejido para el lugar. Vamos a analizar la fachada de la cuadra, entre lo que existe y lo que vemos vacío, que es nuestro terreno. Y cómo esto congenia con las normas que nos ha pasado el arquitecto Jorge el otro día. Estábamos hablando de una altura permitida. Y estamos viendo que hay determinados ritmos en esa zona del barrio. Seguimos un poco más y entonces hablamos de también una modulación que podemos establecer al respecto. A, B, C, D, etcétera, ¿no? Acá, en este ejemplo que estoy tomando unos terrenos cualesquiera. Seguimos un poco más. Es decir, cómo nos valemos de nuestra amiga la geometría para pensar esto. Y este es el terreno que exactamente lo sacamos, como dijo Jorge, de la plancheta catastral. Las parcelas 18 y 19 nos están determinando este trapecio que tiene prácticamente entre 32 y 38, perdón, entre 28 y 38 metros de longitud aproximadamente y casi 15 metros de ancho. Y entonces a lo primero que vamos a recurrir a nuestra propia experiencia, chicos. Como les decía antes, volvemos atrás, Jorge, un poquito. Se te fue eso. A nuestra propia experiencia, como les decía antes, hay anchos, hay proporciones, hay profundidades que lo tenemos que sacar de la vivienda individual que hemos estudiado. Por eso, lo primero que se me ocurrió preparando este teórico, digo, bueno, este terreno, si yo tomo la lonja de la parcela o lote 19, está teniendo casi 15 metros, y cuando yo hablo de entre 4 y 5 metros de ancho, puedo hablar que allí ya se puede poner un espacio cómodo, en 4 metros de ancho, de manera que el terreno, si lo tomo completo, podría dividirse en 3 lonjas, entre la calle Morra y la calle Bahía Blanca. Podrían entrar entre 4, 7, casi 8 viviendas si las pusiera una al lado de la otra, pero como también tengo que aplicar esas normas del FOS y el FOT que nos enseñó el arquitecto Taberna, entonces esto lo voy usando como una base para después pensar en alguna de estas técnicas. Y también podría pensar que no fuera una lonja, sino que fuera realmente un trapecio con ingreso quizás desde la misma plaza. Seguimos una más, por favor, estoy terminando. En todas las geometrías que tenemos que rigen el entorno, sea de las calles que lo rodean, sea de las preexistencias. Recordemos que al frente había una fábrica de cerámica, hoy demolida en gran parte, y que es muy probable que allí venga un centro que esté dedicado no solo a lo habitacional, sino también a la cultura. Y entonces sería bueno también que
estas casas o algunas de ellas o algunas situaciones especiales tuvieran vistas, no solo a la placita, sino a este espacio vacío que quién sabe qué vendrá. Seguimos un poco más. Tenemos una situación de medianeras también. Vamos adelante. Vamos adelante. Podemos llegar a producir una cierta tensión con esto. Entonces, estoy cerrando diciendo, ¿cuáles son los problemas a afrontar en el problema del agrupamiento? Por un lado, los ingresos. Si voy a ingresar por las dos calles, Morra y Bahía Blanca, o voy a tener un ingreso también desde la plaza, o voy a tener solo desde la plaza, o voy a entrar y salir por un solo lado. Eso me va a definir también la disposición del espacio cubierto y del espacio descubierto. ¿Cuáles son las orientaciones más favorables? Tenemos las 4 orientaciones, tenemos una ciudad de Córdoba en particular. Y que este terreno, cómo está armado, cómo está orientado y hacia dónde tenemos tapado, hacia dónde tenemos las medianeras. ¿Cuál es la relación con los espacios públicos, sean calles o plazas? ¿Cuáles las visuales principales? ¿Cómo voy a plantear una relación con la medianera? Es posible que el día de mañana me venga alguna medianera muy alta o que ya exista, y que si me arrimo o no, si tengo necesidad de arrimarme o no, y cómo lo resuelvo. Porque no olvidemos que en el entorno están permitidas también edificios de mayor altura. Y luego, ¿cómo pueden ser las esquinas internas o los remates de los bloques? ¿Cómo plantear circulaciones al conjunto interna que sean claras, aunque sean ricas, pero que sean ricas espacialmente? Y cómo plantear una economía de recursos. Vamos con la última diapositiva, entonces. Estamos justo en 1 hora de teórico. He registrado aquí, para aquellos que decidan, luego de hacer varias pruebas y de haber acordado, digamos, con sus grupos y con sus docentes, para aquellos que decidan en algún modo utilizar la placita como amiga para dialogar con ella, puede haber muchas alternativas. Yo puedo dialogar sin abrirme, sin abrir un ingreso hacia la plaza. Puedo no dialogar directamente, como planteando una medianera, lo cual me parece la menos acertada. Y también me puse a registrar algunas situaciones en la ciudad de Córdoba que son como bastante interesantes, donde casas individuales, particulares, se asoman a un determinado espacio verde y son situaciones ambientalmente muy agradables. Una como la de la calle Paraguay, por ejemplo, que une la calle el Boulevard San Juan con la Duarte Esquiros, o por ejemplo esta otra situación que está detrás del observatorio, o esta otra que está en una placita que da a la calle Montevideo, y muchas más que hay en la ciudad de Córdoba si uno se pone a buscar. Son Pero situaciones particulares. Queda esta posibilidad que después la van a discutir ustedes en los talleres, y también pueden plantear simplemente ingreso y salida por la misma calle, o aprovechando que la calle Morra y la calle Bahía Blanca tienen direcciones diferentes, pueden plantear entrar por una y salir por la otra. Esto queda abierto, no lo vamos a plantear como un tema de discusión en este momento, y bueno, con esto estoy terminando. Había un alumno que quería hacer una pregunta. ¿Quién era? Yo, profe, quería Sí. preguntar si nosotros podemos la medianera lateral orientarla o va a quedar todo medianera, lo que da sobre la plazoleta. Vos tenés la situación de medianera, lo que podés hacer, porque lo podés, digamos, hoy en día eso se puede hablar y transar, como dicen ustedes, con el municipio. Y por otro lado, también el municipio en muchos de estos casos tiene previsto, y por eso ahí está este lote 19, que es muy angosto, es probable que el municipio haya tenido previsto, como sucede en estas otras placitas que yo les muestro, el día de mañana abrir una pequeña calle de tierra con vereda, de manera que, como estamos haciendo un ejercicio académico, nosotros no necesitamos ni ir a averiguarlo, podemos ensayar esto también. No es obligación que todos los alumnos hagan esto, ni tampoco esto determina la belleza ni el acierto más o menos de este agrupamiento. Es una alternativa más, como cualquier otra. La dejamos planteada
De golpe puede servir a lo mejor para poner solo garaje y no ser el ingreso peatonal. Podemos plantear una medianera otra, diferente, que no sea necesariamente una tapia que le estoy ofreciendo a los malvivientes para que a la noche vengan y me hagan grafitis en la medianera, o la ensucien, o la rompan, o la llenen de afiches. Es decir, la posibilidad que brinda verse hacia la plaza es como ser padrinos de la plaza, es decir, que la plaza tenga una especie de gente que la padrina. De hecho, hay una norma también en Córdoba que dice que si vos te haces padrino de la plaza, pones un poco de plata para el mantenimiento de esta plaza y de paso la estás como vigilando. Te la hiciste cargo, te la haces propia y entonces puedes proponer cosas y la placita se puede conservar. Y si no, pasen por esta de la calle Paraguay, a ver todos los que viven por el centro, por Nueva Córdoba, por el centro, pueden ir a verlas. Hay muchas situaciones así en la ciudad de Córdoba, y no solo esta que yo encontré. Conozco otras que no las registré ahora para no alargar tanto, pero es una posibilidad. Y también puedo plantear un cierre sin que por ello sea una simple tapia de 2 metros sin tratar. Y con esto dejo abierta la posibilidad a todo tipo de cierres o de aperturas. ¿Está claro? Ningún alumno va a ser prejuzgado por cerrar o por abrir. Cada propuesta de ustedes tendrá sus posibilidades, tendrá su futuro, su desarrollo, y lo van a ir viendo en los talleres y con la anuencia también de los profes, de los compañeros, del intercambio de las críticas. Así que eso es lo que me parece como lo más importante, ¿no? Que la universidad les plantea a ustedes todas las posibilidades de razonar respecto a una ciudad en la cual estamos interviniendo. Porque si no, la cátedra hubiera elegido un lugar en el medio del campo que nos da todas las libertades, pero ninguna contención. Y eso tampoco no es muy bueno para aprender. A veces es mejor aprender dentro de límites. Entonces, un pequeño complejo, son pocas casas, tenemos que buscar cómo las agrupamos, tenemos que respetar unas normas, pero las normas no van respetadas como un castigo. Las normas son un posibilitante. Y todas las preexistencias que haya, sean naturales o culturales en el sector. La clase que viene, si Dios quiere, el arquitecto Jorge va a afrontar el otro tema, el de la tipología interna. Entonces recuerden, los agrupamientos conjugan dos tipologías, la tipología del conjunto y la tipología interior, que son en sí mismas las casas que lo integran. ¿Está claro? Son dos tipos de organizaciones. Esto es lo principal, son los conceptos que se tienen que llevar. El concepto de agrupamiento, el concepto de tejido, el concepto de territorialidad. Cada agrupamiento se hace cargo de un entorno inmediato y una cultura que está manifestada en espacios, y se hace cargo, y a la vez es como que condensa ese entorno cuando es una verdadera arquitectura. Y se constituye en sí mismo como en un lugar con mayúsculas, ¿no? Ese es el mensaje que les queríamos dejar. Bueno, chicos, les agradezco la atención porque llevamos 1 hora y no quiero demorarme más. Los docentes ahora, ¿cómo hacen? ¿Se quedan a cargo? Si no hay más preguntas, ¿hay alguna otra pregunta, docentes o alumnos? No sé. Profe, yo tengo una duda. Sí. No me quedó bien claro. O sea, en la plaza hay una obra de construcción actualmente. ¿Se va a tomar como que existe o No, no? no. La obra en construcción, olvídala. Los galpones que están adentro de los terrenos, olvídalo, no existen. Ah, perfecto. En la plaza se avanzó como con un cerco armado por carteles de eso de propaganda típico de las obras, porque necesitan tener un lugar como obrador, porque están Sí, armando, es parece, un centro vecinal lo que se está haciendo. un provisorio centrito vecinal. Sabemos que los centros vecinales en los barrios, por lo menos en mi barrio, ha ocupado ya 3 lugares distintos a lo largo de la historia de mi barrio. Son como lugares, digamos, transitorios. Y además, aunque quedara para siempre, nosotros estamos haciendo un ejercicio académico. Es decir, trabajamos en la realidad, con la realidad, pero nosotros estamos haciendo un ejercicio académico. Es decir, a lo mejor entre que nosotros decidimos este terreno y apareció la obra, pasaron 15 días. Y bueno, nosotros ya no podemos volver atrás. Pero ustedes hagan de cuenta que ese cerco no existe. Ustedes tomen estrictamente lo que el arquitecto Taberna
les ha pasado en el teórico de la clase pasada, que son las parcelas 18 y 19. Esto está clarísimo, sea en esa clase teórica, cuánto lo tienen claro sus docentes y en ese sentido los van a guiar. La plaza está muy deteriorada, antes era un poco mejor y hace 10 años era mejor aún. En fin, tratemos de que con nuestro conjunto darle un poco de vida, digamos, a ese lugar que está frente al neuropsiquiátrico, que ahora es un lugar donde los enfermos también son ambulantes, tienen una radio, hacen teatro, etcétera, y a la vez al lado tenemos un barrio antiguo que se valora por sus viviendas, las pocas que quedan, pero también tienen buenas obras nuevas de edificios altos, y un barrio jardín hermoso, como es Barrio Juniors, que es un barrio que se junta a Barrio General Paz posteriormente, en el tiempo de su fundación, digamos, y entonces tratar de hacer de ese ángulo un lugar de calidad. Primero porque las visuales van a pasar a través de la fábrica de cerámica, van a llegar prácticamente al río. Segundo, por toda esta historia que tenemos alrededor. Pareciera un lugar que viene a condensar todo, muchas cosas, muchos periodos históricos, muchas direcciones de las calles, muchas alturas de edificios. Fíjense lo importante de lo que van a hacer ustedes, ¿no? No sé, Jorge, si estás de acuerdo con esto que digo. No, sí. Yo creo, de todas maneras, creo que es un caso muy singular el hecho de estar colindante a una plazoleta, es decir, a vos eso te garantiza de que nunca nadie te va a construir nada en ese lugar. Claro, Entonces, también. creo que el esfuerzo, aparte del dominial, el dominial es verdad, es un lote entre medianeras, no está abierto hacia, pero ese es un desafío de proyectos, cómo generar vínculos hacia ese espacio público sin generar un conflicto de dominios. Es decir, vos tendrías que tener un espacio fuelle, un espacio intermedio, probablemente entre las viviendas y la plaza, para la protección, digamos, por la seguridad, etcétera, etcétera. Aparte, por dominio debe ser así. Así. Lo que sí es cierto, cuando vos das sobre un espacio al que nadie te va a construir adelante, podés tener aperturas directas siempre y cuando tiene ciertas restricciones, ¿no? Que no se abran y demás, si vos lo haces directamente sobre medianera. Sino con que te retires 3 metros, ya podés abrir, hacer todo lo que quieras. O sea, el mínimo espacio de fuelle que te posibilita para vos abrir a esa plaza son 3 metros. Ahí al arquitecta les mostraba cómo eso se puede resolver integrando, pero a través de una circulación, de una calle, de una vereda. Puede haber un sutil cambio, no se necesita poner una medianera física, digamos, se podría trabajar la medianera. Creo que ese es uno de los desafíos, ¿no? Yo no le pondría el nombre medianera porque la medianera tiene la connotación de pared, de muro en nuestra cabeza, pero sí yo diría límite. Tiene que haber un límite de alguna forma, puede ser virtual, no sé, ustedes lo estudiarán, pero creo que sí, que tiene ustedes tienen la particularidad de privilegio de que es un lote que tiene 3 flancos con posibilidad de generar espacio urbano o de construir ciudad, ¿no es cierto? Tenés las 2 fachadas hacia las calles y una cara que te da un espacio público, nada menos. Es decir, me parece que hay una muy buena posibilidad para hacer eso, ¿no? Sí, yo quería decir que cuando planteé esa pequeña modulación que me salió esta tarde, que no es la única, es la primera que se te ocurre, de dividir el lote en 3 lonjas longitudinales y poner las casas una al lado de otra, es la más fácil, digamos. La lonja, o sea, la parcela número 19 podría llegar a ser, por eso vuelvo a repetir, no es una obligación, podría llegar a ser esa distancia o lo que podría distanciar al complejo de la plaza. La otra es crear un límite, como dice Jorge, que no necesariamente sea un ingreso, pero un límite que habrá que pensarlo en función a que está dando a un espacio verde y que debería inspirar, digamos, a un cierto cuidado, a un cierto disfrute de esa plaza y no a una negación de las casas con respecto a la plaza. Lo dejamos abierto ahí.
Lo dejamos, después lo puedo mostrar. A mí me tocó hacer un proyecto, un caso parecido, enfrente de Ciudad Universitaria, y también, como estaba el ferrocarril, tengo una medianera que da al ferrocarril, pero entonces no lo usé como medianera, sino en realidad lo usé como fachada, esa apertura, porque nadie me va a construir adelante, y de esa forma una medianera me sirvió para tener visuales lejanas, dejando los 3 metros, por supuesto, que corresponden hacia Ciudad Universitaria. Bueno, pero lo podemos seguir charlando, es un lindo tema para que discutan en los talleres. Claro, hermoso para discutir. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O ya cortamos? No sé, los docentes, si prefieren ir a descansar un poco, todos, ¿cómo hacen? Lo dejo librado. Si hay alguna otra pregunta del momento, o cerramos y les saludo. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, No. entonces ya dejamos. Sí, perdón, beso. ¿Quién habló? Dale, Cristian. Cristian, ¿no? Sí, pero no, todo bien. Ya sacamos la duda. Pensé que tenías una pregunta. Bueno, buenísimo. Bueno, cualquier duda, la arquitecta Gabriela va a colgar el teórico. Gabriela, también colgaste el teórico de Jorge, ¿verdad? Con el terreno. Aunque está en el canal de YouTube, lo mismo quiero que esté en un cabín, si es que se puede. ¿Se puede? El teórico de Jorge con el terreno, con todo lo que él explicó. Está todo ahí, Nora. Perfecto. Entonces después cuando... Esta clase también está grabada, ahora yo ya la voy a... Va a quedar colgada. No, cuando la pero... bajes, porque te va a llegar a vos, Jorge, yo la cuelgo así grabada. Es mejor. Sí, genial. No hace falta que sea hoy, pasado hoy, mañana, cuando esté más libre de trabajo. Entonces va a quedar colgado y todos pueden consultar los ejemplos, lo que necesiten. Pero las inquietudes y los problemas a resolver están planteados. Chicos, chao, nos vemos. Bueno, gracias, Norita. Nada, chao. Chao. El grupo mío